que mejor está delimitada, de las 11:30 de la noche y acaba a las 4:35 de la mañana, pero no es la más indicada. En el terminal del aeropuerto. ¿Y por qué? Bueno, yo que también estoy esperando en algún momento ya poder estar allá en otro país y poder grabar. Pero lo que les voy a mostrar el día de hoy, que también me alegra mucho estar de nuevo aquí en Lisboa grabando un blog de información donde nos dicen cómo llegar a cierto punto de la A al B, pero ¿qué es mejor que hacer un video para que ustedes puedan tener en cuenta qué es lo que va a pasar, cómo van a llegar al centro de Lisboa directamente desde el aeropuerto? Eso es lo que vamos a ir a ver el día de hoy y los diferentes puntos. ¿Cuál es mejor, cuál es peor, cuál es más rápido y cuáles son los valores? De aquí al centro son más o menos 20 minutos, son solo 7 kilómetros, pero que la diferencia es que esos 7 kilómetros se pueden volver o muy interminables o se pueden volver muy rápidos. Este es el destino final. Bueno, uno de los dos. Cuando ustedes vienen aquí a la zona central de Lisboa, esto se llama acá la Baja Lisboa o Baixa Lisboa, como su nombre en portugués. Un punto importante al cual vamos a ir va a ser a Baixachado, que va a ser pues una estación un poco más arriba, y acá ya usted cuando llegue a este punto llegó al centro de acá de Lisboa. Aquí ya usted puede ir para cualquier lugar. Siempre van a tener los buses, que estos buses que se encuentran aquí, si usted quiere llegar directamente desde el aeropuerto, tiene que hacer diferentes transbordos para poderlo tomar, que es una de las opciones más baratas. Por cierto, el bus es la opción más económica, pero no es la más indicada. Es aquí Baixachado. Aquí es donde sale la mayoría de miradores que puede tener toda la ciudad. Aquí es donde se reúne lo mejor de lo mejor. Si usted quiere disfrutar, también se encuentra aquí Barrio Alto, que es la zona donde se viene la gente a disfrutar y a festejar. Ve acá, punto importante, muy importante. Si usted identifica ese pilar que dice ahí metro, y acá le indica la estación a la cual se tiene que subir, debe seguir las instrucciones y que de igual manera se las va a estar diciendo, pero ese pilar que ustedes ven ahí, importante para que lo puedan seguir. ¿Cómo funciona este sistema acá? Ustedes acá tienen la opción de tener estas casetillas, y estas casetillas lo que hacen es hacer el proceso de recargar. Entonces acá les dan a ustedes diferentes opciones. Tienen cartón recargable, no tienen, o de igual manera pueden comprar directamente los pases. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprar entonces un cartón acá, aquí, y aquí dice 50 céntimos. Ese es el cartón que ustedes van a necesitar para poder trasladarse o viajar por toda la zona de acá de Lisboa. ¿Y para cuántas personas? Para una persona, que seríamos nosotros. Acá le da a continuar operación y acá les aparecen las diferentes opciones con los valores monetarios: de 1,80, 3, 6,80, 9,80 y 10,80, que sería 24 horas, y le da la opción para montar en todas estas opciones. Y el viaje de por metro está valiendo 1,80, y acá están las diferentes opciones que usted puede utilizar. Entonces usted recarga estas opciones y ya luego posteriormente también tiene la opción de ponerlo en español, y tiene la opción acá también de hacer el pago con tarjeta de crédito o también con monedas. Entonces, es importante lo de las líneas de información, tenerlo en cuenta para que puedan entonces ustedes llegar acá mucho más rápido. Miren acá arriba también se los dice, les dice el valor y que está incluido. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es que vamos a entrar. ¿Qué les voy a mostrar yo? Les voy a mostrar una tarjeta, que está acá. Ustedes colocan simplemente la tarjeta así, se enciende, ustedes pasan y listo. Que esta tarjeta sale un poco más económica, y posteriormente usted también puede hacer el proceso de adquirirla. Disculpen ahí como la foto mía tan tañera, pero bueno, no hay más opciones. Entonces esta tarjeta sale un poco más económica y se recarga de
manera mensual. Y usted le puede meter diferentes valores, diferentes saldos de 30, 40 euros y le sirve para todo el mes para poderse mover en barco, en tren, para moverse en metro, para moverse también en barco, en metro. ¿Qué más? En barco, en metro, en tren. ¿Y cuál es el otro? Ferry. Y ferry, exactamente. Ahora bien, ustedes no van a tener pérdida porque la línea en Lisboa funciona solo con 4 colores, que son esos colores que ustedes ven acá. Y para poder llegar al aeropuerto nos tenemos que basar en la línea verde y posteriormente la línea roja, que vamos a hacer un traslado que es el que se va a demorar aproximadamente 20 minutos. Y esta es la zona subterránea del metro, que importantísimo y que ustedes también les va a tener de mucha facilidad es conocer las diferentes conexiones y los tiempos en los cuales va a poder llegar. Aquí, si ustedes observan en la pantalla, les aparece en el tiempo y hacia dónde se dirige y cuánto es el tiempo en que se tarda en llegar. O sea, todo es como bastante preciso. Simplemente es esperar. Y además que una opción también es muy importante, que si quizás usted quiere conocer y realmente ingresar en la cultura o cómo se vive en un día a día en la ciudad, en la capital, aquí en Lisboa, la mejor opción es coger el metro, porque así usted ve personas, culturas, habla muchísimos idiomas también, usted le puede servir a usted. Cuando ustedes terminan de hacer la conexión y ya van a tomar la conexión de la línea roja, en todo momento, cada que se vayan, se los va indicando en la parte superior. Tener en cuenta, visualizar qué es lo que les aparece para que sigan las indicaciones. Lo que llama la atención es que cada que vemos estos pasos, siempre tienen como tienditas de manera interna. Si usted le llega a dar hambre o de pronto le da ganas de comprar un cuaderno, dejó la cartulina en la casa, le olvidó el champú, puede comprar aquí directamente todos esos productos. Aquí les dice aeropuerto, simplemente, y usted se da cuenta porque mucha gente lleva maletas, entonces usted simplemente es seguirlas nada más. Que por cierto, a pesar de que es una de las opciones económicas, también es una de las que mejor está delimitada en referencia para que usted pueda llegar a los puntos importantes. Usted puede tomarle una fotografía del mapa y sin problema va a seguirlo y no se va a perder. Antes de seguir con el recorrido, que el destino A y el destino B era desde el aeropuerto hasta la zona centro de Lisboa, vamos a hacer una pequeña paradita para el punto C. ¿Cómo es? ¿Sabes? Sí, eso, para el punto C. ¿Qué es ese punto C? Lisboa se encuentra, ¿cómo podemos decir eso? Como en línea recta. Sí. Si usted toma el metro, puede salir en línea recta para un punto importante que usted tiene que saber y conocer si no llega directamente al aeropuerto y llega aquí a la zona, eso se llama que la terminal. Exacto. La terminal como importante de Lisboa, que es donde llegan los buses internacionales de todos los países acá europeos y que también le va a poder quedar cerca en esa misma ruta, cogiendo esa misma dirección de la línea roja para que posteriormente lo pueda llevar al centro de la ciudad. Y allá es donde se encuentran ya los buses de manera internacional que llegan pues de otras partes de Europa. Ustedes simplemente se bajarían, bajan escaleras, está la opción de tomar allí directamente pues el metro, el metro, y después de eso ya ustedes también van a poder llegar automáticamente a el centro de la ciudad. Entonces, un punto más de ganancia para el metro. Observar el tablero con toda la información de las estaciones y la dirección donde se encuentra. Por acá. Y aquí también ustedes van a ver esta información. Aquí van a poder también visualizar el mapa con todas las rutas
y cómo llegar y las diferentes estaciones. Esta opción sería con transporte privado. Uno sería los taxis que están allá, o la otra sería con Bolt o con Uber. Personalmente, para mí la opción más económica, y que la diga el personaje aquí, que si es más barato Bolt o Uber. No, es más barato el Bolt. Es más barato Bolt, y yo les voy a mostrar, ahora cuánto es que vale. Estamos aquí en la aplicación de Bolt. Uy, esperen. Déjenme en un momento, le bajo aquí el brillo. A ver si ustedes ven algo. Creo que ahora sí. Estamos aquí en la aplicación de Bolt. Déjenme, le subo un poquito acá el brillo. Que ahora sí. Exacto, ahora lo ven ahí. Y les voy a mostrar, grábenme aquí un momentico. Eso. Grabe así y yo pongo aquí la pantalla para mostrar. Ahora les voy a mostrar acá. Exacto. Les voy a mostrar cuánto es que equivale. Estamos en el aeropuerto y ahora vamos a poner aquí Baixa Lisboa. Baixado. Y ahora vamos a ver cuánto nos vale, que allí nos va a decir los precios. Vean que el valor son 7,34 euros. ¿Ven? Sale muchísimo más económico y es para 4 personas, y obviamente ya hay diferentes tarifas que pueden ustedes seleccionar. Pueden utilizar también la opción o el método del taxi, que es una opción pues obviamente mucho más privada, y que si usted trae muchísimas maletas, el taxi o el Bolt le va a salir de una mejor opción, aunque el taxi les puede salir un poco más caro, porque recordar, siempre que cojan directamente del aeropuerto van a cobrar una tasa adicional. Entonces tener en cuenta esto, siempre váyanse en la aplicación de Bolt y les va a salir muchísimo más económico, como ustedes lo vieron ahí, y es una zona súper central. Miren, ahí cuando usted sale de la terminal, aquí se ubica todo el tema de los taxis, y ya luego ustedes ahí acá esperan, hacen la fila para esperar, y o si ya tienen alguna recogida privada, pues aquí llegan y lo recogen. ¿Okay? Y además Lisboa siempre mueve, hay muchísima gente acá esperando. Está la opción, o sea, si usted sale y camina, ¿cuánto? ¿Qué? ¿5 minutos? No, 3 minutos. Eso ni 5, sino camina 3. Aquí ya va a estar toda la opción de los buses, que son los que salen desde aquí, y son algunos los que usted puede tomar para que lo lleve directamente a el centro de Lisboa. Esta es una mejor opción, lo voy a dejar acá por si quizás usted llega en la madrugada. En Lisboa hay una ruta que es nocturna y es la 208, y esta ruta lo que hace es salir desde el aeropuerto y bueno, pasar por el aeropuerto, y en este caso llegar al final, que sería Cádiz de Sodre. Lo importante es que esta ruta comienza desde las 11:30 de la noche y acaba a las 4:35 de la mañana. Entonces, para la gente que llegue en la madrugada no se va a quedar sin transporte si no tiene la aplicación, porque hay un bus que los va a llevar hasta allá. Entonces es bueno. Y además que también esto es bastante interactivo. Tienen aquí número de compañía para que se comuniquen. Y aquí también hay otras rutas en las cuales usted puede revisar la información y va a llegar más fácil. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que sí, quizás usted no tiene una ruta, digamos como alterna de estas, tendría que bajarse en algún punto y volver a retomar otra ruta para que lo lleve a Baixado o a Rocío, que sería como los puntos de la zona central. Las rutas son las 705, 722, 744 y 783. Esas son las rutas que hacen pues los recorridos y que llegan hasta la zona central. Es una persona que le gusta, bueno, no le gusta ni el bus, no le gusta ni el metro, no le gusta ni el Uber, y quiere tener algo más personalizado, puede hacer el tema de alquilar un vehículo. Lo puede hacer, que es una facilidad y es bastante económico. ¿Qué pasaría? Que si usted alquila el vehículo para manejar en la zona de Lisboa,
Lisboa no tiene una buena infraestructura para que usted pueda parquear su vehículo, que vaya a alquilar, que también aquí lo puede hacer muy cerquita, hay compañías de alquiler. Como las calles son tan estrechas y el volumen de vehículos es tan alto, va a ser bastante complicado y tiene que saberlo parquear, si no se va a ganar una multa adicional de que tiene que tener una tarjeta de crédito o de débito con un valor adicional por si quizás le colocan alguna multa o lo llega a dañar o algo. Entonces, si usted es una persona más privada, bueno, puede alquilar el vehículo, pero recomendación, alquílenlo si van a salir a las afueras del centro de Lisboa o van a recorrer el país, pero dentro de Lisboa muchísima mejor opción es utilizar el bus, que veanlo allá, ya está. Digámosle a Santiago que lo mueva para allá, vean, vaya la cámara para allá para que vea el bus. Pueden utilizar el bus, pueden utilizar el metro, que para mí es la mejor opción, o en este caso sería el Bolt, pero obviamente van a pagar un poco más. Así que esperamos de que les haya gustado este video, se hayan informado un poquitico más, recordar suscribirse acá abajo y nos veremos en otra ocasión, puede que sea acá en Lisboa, que mentiras, va a ser acá porque vamos a hacer varios videos informativos que son bastante básicos pero importantes para ustedes que van a estar aquí y que van a venir a conocer esta ciudad. Así que bueno, no siendo más, picos para todos, chao, chao.